Antes de hablar del principio de Arquímedes propiamente dicho, vamos a determinar lo que es una fuerza de empuje. Para ello, consideremos un cuerpo atado al extremo de un resorte. Si intentamos levantar el cuerpo mediante el resorte, observaremos que éste sufre un estiramiento causado por la fuerza del peso que trata de llevar el cuerpo hacia el piso. Ese estiramiento dependerá siempre del peso que tenga el cuerpo. Entre más pesado sea el cuerpo va a haber un mayor estiramiento y entre menos pesado el estiramiento también va a ser mucho menor. Ahora, si este cuerpo lo llevamos hacia el interior del fluido, observaremos que el resorte disminuye considerablemente el estiramiento y esto se debe a que el fluido ejerce una fuerza que se opone al peso, se opone a la fuerza del peso, y esa fuerza que ejerce el fluido siempre va a estar dirigida verticalmente hacia arriba. A esa fuerza es a la que llamamos fuerza de empuje o de flotación, y su trabajo siempre va a ser en contra del peso, siempre busca sacar al objeto del interior del fluido. Observemos ahora lo que ocurre si tenemos objetos de diferente densidad que son colocados en el interior de un fluido. Si un objeto tiene una densidad mucho menor que el fluido, al llevarlo hacia el fondo y soltarlo, observaremos que éste se acelera verticalmente hacia arriba debido a que la fuerza de empuje es mucho mayor que el peso y genera una fuerza neta vertical hacia arriba que va a llevar al objeto siempre a flote. Una vez que el objeto llega a la superficie del fluido, en ese caso la fuerza de empuje ha disminuido, toda vez que ya el objeto no se encuentra sumergido totalmente, sino parcialmente. Como veremos después, esta fuerza de empuje depende qué tanto se sumerja un cuerpo dentro de un fluido. Si colocamos ahora un objeto de una densidad similar a la densidad del fluido, observaremos que el objeto desciende hasta cierta parte, pero no puede llegar hasta el fondo. Esto se debe a que la fuerza de empuje que ejerce el fluido sobre él es una fuerza que se equipara a la fuerza del peso. Tienen el mismo valor, fuerza de empuje y peso, y esto hace que las dos fuerzas se anulen, generando una situación de equilibrio en el cuerpo y haciendo que no pueda moverse hacia ninguno de los dos lados, ni salir a flote, ni tampoco irse hacia el fondo del recipiente. Si ahora colocamos un objeto cuya densidad es mucho mayor que la densidad del fluido, vamos a tener una situación en la cual la fuerza del peso es mucho mayor que la fuerza de empuje y esto hará que el objeto se vaya siempre hacia el fondo. La fuerza de empuje que trabaja verticalmente hacia arriba en comparación con la fuerza del peso es mucho menor, su valor es mucho menor, y esto hace que se genere una fuerza neta vertical hacia abajo que sostiene al cuerpo siempre en el fondo, evitando que salga a flote. De esta manera, hemos observado el comportamiento de tres objetos de diferente densidad que generan fuerzas de empuje diferentes en cada caso. Cuando la fuerza de empuje es mucho mayor que la fuerza del peso, en ese caso el objeto se queda a flote. En cambio, cuando la fuerza de empuje es similar a la fuerza del peso, el objeto se queda a medio camino y en el caso en que el peso venza la fuerza de empuje, el objeto se va a ir siempre al fondo. Esto tiene una relación directa con la densidad de los cuerpos.
Comprendido el concepto de fuerza de empuje, ahora sí expliquemos lo que dice el principio de Arquímedes respecto a dicha fuerza de empuje. Si colocamos un objeto en el interior de un fluido, es obvio que éste desplaza un volumen de fluido igual a su propio volumen. Si ese fluido nosotros lo pudiéramos recoger en un recipiente alterno, el peso de dicho fluido desplazado va a ser igual al valor de la fuerza de empuje que se ejerce sobre el objeto sumergido. Esto es básicamente lo que establece el principio de Arquímedes, que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido que ha sido desplazado. Este principio no solo se aplica o se cumple para objetos que se sumergen totalmente en el fluido, también se cumple para aquellos objetos que se introducen y se sumergen parcialmente. En este caso, de igual manera, el peso del fluido desplazado será igual al valor de la fuerza de empuje que el fluido ejerce sobre el objeto que se encuentra flotando. Es así como el principio de Arquímedes establece una forma de calcular la fuerza de empuje como el peso del fluido desplazado. Veamos una demostración de que este principio es válido. Para ello consideremos un objeto cilíndrico, el cual lo sumergimos dentro del fluido. Y aquí vamos a establecer dos puntos cuando el cilindro se encuentre en estado de equilibrio. A la cara superior asignémosle un punto 1, mientras que a la cara inferior la identificaremos mediante el punto 2. El punto 1 se encuentra a una altura, llamémosla H1, mientras que el punto 2, que corresponde a la cara inferior del cilindro, se encontrará a una profundidad o altura mucho mayor, que en este caso le vamos a llamar H sub 2. Entonces tenemos que en el punto 1 existe una presión a la cual le llamamos P sub 1, y esa presión ejerce una fuerza sobre la cara superior del cilindro, y esa fuerza a su vez se puede calcular como la multiplicación de la presión 1 por el área de la cara superior del cilindro, que en este caso la llamamos A. Entonces la fuerza 1 va a ser igual. Esta presión 1 es una presión hidrostática que depende de la altura, en este caso H1, y entonces queda densidad por gravedad por H1 por el área de la cara superior. La densidad corresponde a la densidad del fluido. En el punto 2 tenemos que existirá otra presión, a la cual la llamaremos P sub 2, y esa presión a su vez ejerce una fuerza sobre la cara inferior del cilindro, y esa fuerza F sub 2 será igual entonces a multiplicar el valor de la presión 2 por el área de la cara inferior, pero el área de esta cara corresponde a la misma área de la cara superior. Por lo tanto, la fuerza sub 2 será igual a la presión sub 2, que es igual a la densidad del fluido, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura que le corresponde a este punto, que es la altura H sub 2. Y esto quedará multiplicado por el área. Ahora, observamos que la fuerza F sub 2, al ser una fuerza calculada a mayor profundidad que F sub 1, es una fuerza mayor a F sub 1 y por lo tanto genera una fuerza de empuje vertical hacia arriba. Esta fuerza de empuje se puede entonces calcular como la diferencia que existe entre F sub 2 y F sub 1.
Si ahora reemplazamos, para esta fuerza de empuje, reemplazamos los valores de F2 y F1 con las equivalencias encontradas anteriormente, tenemos entonces que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por la altura sub 2, por el área, menos la fuerza sub 1, que es igual a la densidad, por la gravedad, por la altura h sub 1, por el valor del área. Aquí observamos que existen algunos factores comunes en los dos términos, y entonces la fuerza de empuje nos queda como densidad por gravedad por área multiplicado por h sub 2 menos h sub 1. Bien, ahora observemos qué es h sub 2 menos h sub 1. Observamos que al quitar a h sub 1 a h sub 2 nos queda prácticamente la altura del cilindro. Y ahora h sub 2 menos h sub 1, la altura del cilindro, multiplicada por el área de una de las caras, como aparece aquí, eso es el volumen del cilindro. Entonces tenemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cilindro. Ahora bien, la densidad del fluido la podemos calcular como la masa del fluido desplazado sobre el volumen desplazado, que es igual al volumen del cilindro. Por lo tanto, aquí podemos cancelar el volumen y entonces nos queda que la fuerza de empuje es igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad. Y la masa del fluido desplazado por la gravedad es igual al peso de dicho fluido.